Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión virtual del mes de febrero del 2026. Les doy la bienvenida a esta sesión del colegio en esta modalidad eh, virtual. Agradecemos a todos los participantes que se están sumando y se siguen sumando más pacientes. Agradecemos, les damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos. Yo no tengo acceso a la cámara. Me dice por ahí que me tienen que dar un permiso. No sé si alguien me pueda habilitar por ahí la cámara. Se los voy a agradecer. Sí, doctor. A ver, Gracias. Ahora usted es coanfitrión, doctor Yamil. Ya, sí, ok. Ahí está ya. Si quiere poner su Gracias. pantalla en... eh, Listo. perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente. Les damos la bienvenida esta noche a nuestra sesión mensual del Colegio Médico de Querétaro del mes de febrero en la modalidad virtual. Nuevamente agradecemos su tiempo. Le cedo la palabra y la introducción para la presentación de nuestro ponente, al doctor Gildardo Zafra de la Rosa. Buenas noches. Eh, Muchas gracias, muy buenas noches. Pues esta es una sesión muy interesante. Podemos comentar que en México se registra un creciente envejecimiento poblacional y con ello un incremento en las enfermedades neurodegenerativas, que implican la pérdida progresiva de neuronas, afectando funciones como la memoria, el movimiento y el lenguaje principalmente. Ello impacta la autonomía del paciente, lo que además genera un deterioro económico, así como un desgaste emocional y físico tanto de las personas afectadas como de sus familias. A fin de tener un diagnóstico temprano y manejo multidisciplinario adecuado y así mejorar la calidad de vida ante este tipo de condiciones, en esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar las actualizaciones del tema presentadas por un experto, el doctor Yamil Matuk Pérez, de quien me permito presentar un resumen curricular. El doctor Matuk Pérez es médico cirujano egresado de la UVM Campus Querétaro. Hizo la especialidad de neurología en el Hospital de Alta Especialidad Ignacio Morones Prieto, con sede en San Luis Potosí, el cual fue avalado por la Facultad de Medicina de San Luis Potosí. Tiene alta especialidad en los temas de Parkinson, trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas, otorgadas por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, avalado por la UNAM. Ejerce como neurólogo en la Unidad de Alta Especialidad en Neurociencias y Medicina Interna, cito en el Hospital Ángeles Centro Sur. Es coordinador de la Clínica de Parkinson, Trastornos del Movimiento y Enfermedades Neurodegenerativas, con sede en el Hospital Ángeles Centro Sur. El doctor Matuk es profesor de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y también es miembro del comité académico del Consejo Directivo de nuestro Colegio Médico de Querétaro. Agradeciendo su amable aceptación para participar en esta sesión, dejo la palabra al doctor Matuk. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Zafra. De verdad, es para mí un honor dar esta presentación y la invitación que me hicieron para mí fue muy agradable. Bueno, pues saber que tendría la oportunidad de eh, pues platicar o charlar un poquito de lo que hacemos y en qué punto estamos en este paradigma de las enfermedades neurodegenerativas. Gracias al doctor León también, que preside el Colegio Médico de Querétaro actualmente y gracias a todos los miembros y participantes de esta
charla que vamos a tener el día de hoy. Y pues bueno, vamos a empezar. Es un tema muy, muy, muy grande. Digamos, podríamos decir que resumimos en esta plática que intentaré que sea de 1 hora. Les prometo que bueno, espero no tardarme más de 1 hora, pero se resumió todo lo que hace uno en la alta especialidad, en el fellow de alta especialidad, en una presentación. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque las enfermedades neurodegenerativas digamos, es muy amplio el tema. Realmente es digamos, un tema de alta especialidad en el sentido de que es tan amplio que los neurólogos podemos acceder a hacer una alta especialidad en esto. Digamos, no es una enfermedad, es un libro de enfermedades. Y estas enfermedades neurodegenerativas, como bien comentó el doctor Zafra ahorita, son enfermedades que poco a poco estamos viendo más. Yo me atrevería a decir que actualmente ya no es ni siquiera poco a poco. Cada vez vemos más pacientes todos los días con alguna queja de algún trastorno del movimiento o con la queja de deterioro cognitivo, que yo creo que todos los que estamos en esta reunión estaremos de acuerdo en que no hay día que no veamos a alguien que diga que se le olvidan las cosas, y cuando hacemos un abordaje sencillo en el consultorio nos damos cuenta que tiene un deterioro cognitivo mayor. Entonces, pues espero no aburrirlos y vamos a empezar porque es una charla un poquito larga, pero el objetivo de esta charla es que todos, independientemente de nuestras especialidades, aprendamos algo y que todos, independientemente de nuestras especialidades, entendamos sobre las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, solo preguntar si todos están viendo mi presentación. Me imagino que sí. Sí, doctor. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Entonces, pues bueno, adelante. A mí me gusta agarrar el tema de las enfermedades neurodegenerativas desde lo molecular. Me parece que aclara mucho el panorama de las enfermedades de este tipo y nos ayuda no solamente para ir caminando de una por una, sino también para entenderlas. Porque hoy por hoy el paradigma, digamos, lo voy a decir así, de se me olvidan las cosas y entonces tiene demencia senil, ¿no? Que se usaba hace muchos años, a tiene Alzheimer por una proteinopatía que se llama amiloidopatía, por ejemplo, pues digamos, esa precisión médica hoy nos ayuda a poder dar el diagnóstico y además poder entender el tratamiento o en algunos casos la falta de tratamiento, y ojalá que en algún punto de la vida en algún momento podamos llegar a tratar estas proteinopatías desde el punto de vista molecular, y pues alguno de los alumnos que les damos clase o que nos ven, ojalá que alguno de nuestros alumnos esté aquí en la plática, pues el día de mañana se anime a hacer investigación en esta área tan apasionante. Entonces, pues las enfermedades neurodegenerativas hoy sabemos que no son nada más lo que conocíamos hace mucho, que bueno, pues tiene disminución del volumen cerebral porque es un adulto mayor, o tiene disminución del volumen cerebral por edad. Y hoy por hoy sabemos que la edad, aunque es un factor de riesgo, no significa o no es un sine qua non de tener una enfermedad neurodegenerativa. Las enfermedades neurodegenerativas son trastornos de depósitos de proteínas. Y es bien interesante porque los depósitos de proteínas, digamos, todos los médicos las ubicamos como depositadas en la neurona. Estas proteínas, como bien dice aquí en la diapositiva, proteínas nativas funcionales, por ejemplo, la alfa-sinucleína, que todo mundo tenemos alfa-sinucleína en las neuronas y en el cerebro, si pudiéramos decirlo así, y en otros órganos, que funciona, que tiene una función específica en la neurona, etcétera. Cuando esta proteína se enferma, hay un mal plegamiento de la proteína y todos ubicamos que esta proteína, ¡pac!, ¿no? Se mete a la neurona o se queda en la neurona deja de reconocerla y entonces viene la enfermedad. Pero bueno, ya sabemos que no es solamente eso, ¿no? Las proteínas digamos, se enferman desde el punto de vista molecular y hacen una conformación, digamos, distinta a la conformación que la propia neurona puede reconocer. Y entonces estas neuronas llegan y se depositan ya sea en la neurona, pero también afuera de la neurona, en la sinapsis. También podría ser no solo en la sinapsis, afuera de la neurona, sino, vamos a decirlo así,
en las células de la glía, sobre todo en los astrocitos, y en algunos casos en ambos lugares. Están dentro de la neurona y afuera de la neurona en la sinapsis o en los astrocitos. Y algo que es bien interesante es que dentro de la neurona también tienen un lugar dependiendo el tipo de proteína normal y por lo tanto dan un tipo de enfermedad. Entonces tú tienes una proteína mal plegada, ¿no? Vamos a decirlo así, una proteína de mala calidad, ¿no? Y esa proteína de mala calidad, ahorita iremos entendiendo algunas cosas de esto, se puede depositar dentro de la neurona y dentro de la neurona en el núcleo o en el citoplasma, y si está en el citoplasma podría depositarse en el cuerpo neuronal o en el axón, también en la sinapsis fuera de la neurona o en la glía. Y todos estos ejemplos de la disposición de las proteínas patológicas dan enfermedades. Entonces, hoy por hoy sabemos que no es lo mismo un Alzheimer que una demencia por cuerpos de Lewy, que una demencia frontotemporal, y todos estos fenotipos clínicos tienen una base molecular así de interesante, ¿no? Su depósito y su motivo patológico molecular, pues dan un fenotipo. Entonces voy a ir avanzando. Bien, hay un cambio de paradigma, ¿sí? Y este cambio de paradigma del diagnóstico tradicional que podía llevarnos a tener ciertos errores, y yo podría decirles, más allá de este artículo que habla hasta de un 80% de precisión clínica, cuando solo se diagnostica desde el punto de vista clínico al paciente, yo creo que en muchos casos a lo mejor no llegamos ni al 80% e incluyo no solamente compañeros no neurólogos, sino neurólogos y los altos especialistas en neurodegenerativas. Todos, desde el punto de vista clínico, podemos tener ciertos errores diagnósticos. Y es que el tema aquí es que no es que sean un error diagnóstico, es que es un espectro fenotípico en el que puede un paciente abrir, por ejemplo, un paciente con Alzheimer de repente puede debutar con X síntomas y de pronto virar esos síntomas. Y entonces, de haber tú diagnosticado una enfermedad de Alzheimer, a lo mejor dices, hijo, man, parece más una demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? O pues le hago estudio de imagen y de pronto me encuentro que es una demencia vascular, ¿no? Y en ese sentido, el ir migrando hacia el diagnóstico biológico molecular nos va a aumentar muchísimo la precisión. Y hoy no es pudiéramos decirlo de esta manera, no es como un sueño, por decirlo así, no es una expectativa, hoy lo hacemos y lo debemos de hacer así, y hay el recurso para hacerse aquí, desde aquí en Querétaro, pues en todos lados lo podemos hacer y la idea es que vayamos conociendo todos cómo podemos ir dirigiendo este diagnóstico. Bueno, ¿cómo es que estas proteínas se depositan en la neurona? No sé si se han hecho esta pregunta, pero es una pregunta que yo me hacía antes, por ejemplo, antes de hacer el fellow, la alta especialidad, decía, ¿cómo una proteína sabe que tiene que brincar a otra neurona y depositarse ahí y matar a esa neurona o hacer que pierda su función? Y es muy interesante lo que se ha descrito y se ha ido descubriendo. Las neuronas se van contagiando de las proteínas anormales, ya sea proteína tau, la alfa-sinucleína, la TDP43, ¿sí? El beta-amiloide, y se van, imagínense que se van contagiando, se dice que es un comportamiento priónico, es un comportamiento tipo priones, en donde esta proteína deja semillitas, vamos a decirlo así, moléculas de la propia proteína, ¿sí? Que en su conformación hacen que la neurona de al lado cree de monómeros, oligómeros, etcétera. Nos vamos a meter en la bioquímica o neuroquímica de esto, pero crean estas proteínas anormales como priones que van a ir a contagiar a las demás neuronas que están alrededor en ese tejido. Y esta siembra que hacen las neuronas pueden llegar a generar pues patologías tan importantes como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Tenemos ya algunos ejemplos, ya me voy a ir adentrando un poquito en estos ejemplos. Por ejemplo, las enfermedades, si ustedes se fijan, van a empezar a ver cómo estas enfermedades se llaman como su proteína, y eso es bien, bien interesante.
Están, por ejemplo, las enfermedades que dependen de una proteína que se llama proteína tau, ¿sí? Esta proteína es una proteína normal, todos los tenemos tau en las neuronas. Es una proteína que de hecho nos ayuda a mantener el citoesqueleto y los microtúbulos de las neuronas. Pero cuando se enferma esta proteína y se hiperfosforiliza, entonces viene esta siembra en el resto de las neuronas de alrededor para entonces crear esta enfermedad o esta proteinopatía en el cerebro. Y entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, las enfermedades que dependen de proteína tau, ¿sí? Pues son el Alzheimer, y le pongo dos asteriscos ahí, porque bueno, aparte sabemos que Alzheimer, pues es por excelencia una enfermedad de la proteína beta-amiloide, pero pues también hay proteína tau, es una taupatía, si pudiera considerarse así. La parálisis supranuclear progresiva, un parkinsonismo atípico, pues también es una enfermedad, es una taupatía. La degeneración corticobasal, que es un parkinsonismo atípico, ¿sí? Las sinucleinopatías, que son enfermedad de Parkinson por excelencia, la atrofia de múltiples sistemas, la demencia por cuerpos de Lewy, ¿sí? Y las TDP-43 proteinopatías, que son la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica. Fíjense qué interesante, ¿sí? Esta proteína, la TDP-43, que se deposita y enferma neuronas y produce demencia frontotemporal, pues es la misma que produce esclerosis lateral amiotrófica. Y de hecho, y tenemos varios pacientes en la clínica de neurodegenerativas que tienen ambas, ¿no? Que tienen demencia frontotemporal, DFT-ELA, ¿no? Demencia frontotemporal con esclerosis lateral amiotrófica. Y en este fenotipo combinado, pues está la TDP-43 como responsable, ¿sí? Hablando, bueno, de la anatomía de la neurodegeneración, me gustaría comentarles que es bien interesante porque quiero yo ubicarlos un poco en el espectro fenotípico en base a la proteinopatía. Fíjense, las proteinopatías en lo global, podríamos hablar de proteinopatías con deterioro cognitivo-conductual, que serían las demencias neurodegenerativas, Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, variedad afasia progresiva primaria y la variedad conductual, ¿no? Y bueno, la afasia progresiva primaria con sus divisiones. Y del otro lado tenemos las proteinopatías de los trastornos del movimiento. Y entonces ahí está trastornos de movimiento hiperkinéticos y trastornos de movimiento hipokinéticos. Y en los hiperkinéticos, entonces, por ejemplo, tendríamos la corea de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa que tiene una base genética, pero al final es una proteinopatía. Por ejemplo, digamos, si nos vamos a los síndromes hipocinéticos o hipokinéticos, tenemos obviamente la enfermedad de Parkinson, y luego tenemos unos que son muy interesantes, que son los parkinsonismos atípicos. Y básicamente de los parkinsonismos atípicos tenemos 4 clásicos, ¿no? Que son la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de múltiples sistemas, la degeneración corticobasal y la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, aquí, pues como les digo, ya en este panorama de la neurodegeneración, vamos a ir caminando en la presentación. Bueno, como les decía, el cambio de paradigma, fíjense cómo vamos a ir caminando de lo molecular, después a lo tisular, y ahí en lo tisular vamos a ir entendiendo el fenotipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro interesante que habla de la proteína enferma, ¿no? Por ejemplo, aquí amiloide y tau, ¿no? La enfermedad es enfermedad de Alzheimer y la región es el hipocampo, ¿no? La región de esas neuronas que, como les dije hace rato, ¿cómo sabe la proteína a quién va a ir a dañar, por decirlo así? Bueno, pues es una lesión molecular y una, digamos, patología tipo prión o tipo priones que va contagiando con semillitas de la proteína enferma a los hipocampos en este caso, ¿no? Y bueno, después obviamente esto va progresando, pero quiero hablar como de la base neuroanatómica, ¿no? Y bueno, pues síntoma inicial, amnesia episódica. Las sinucleinopatías, la sinucleinopatía por excelencia, la enfermedad de Parkinson, ¿sí? ¿En dónde? ¿Cuál es la región? Sustancia nigra. Deja de producir dopamina y hay una lesión ahí en las vías nigroestriadas o nigroestriatales, y entonces hace síntomas motores, ¿no? Inicia siendo asimétrico, bueno,
temblor, etcétera. Ahorita los vamos a ver para ya no tardarme tanto y poder correr toda la presentación. Luego las sinucleinopatías gliales, que es muy interesante porque también dan un parkinsonismo atípico, por excelencia obviamente atrofia de múltiples sistemas, ¿sí? Estas proteínas afectan al oligodendrocito, no a la neurona, y pues inician por el tallo y el cerebelo y después, bueno, pues van migrando hacia arriba, ¿no? Y bueno, pues producen parkinsonismo atípico, ataxia, en algunos pacientes que van hacia la ataxia y otros muy parkinsonizados, y cuadros de disautonomía. Degeneración corticobasal, la neocorteza, alucinaciones y las taupatías, ¿no? Parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, ELAs, etcétera. Ahorita lo vamos a ver de una por una. La ecuación diagnóstica, fíjense qué interesante. Proteínas enfermas, ¿no? Más la anatomía que dan un fenotipo clínico, como lo veíamos ahorita en el cuadro, ¿sí? La clasificación por proteinopatías. Ya vamos a ver específicamente la clasificación. Estas son las 5 proteinopatías por excelencia, pero hay otras y seguramente habrá otras que no conocemos hoy y que vamos a conocer dentro de unos años. Alfa-sinucleinopatías. Bueno, pues Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, atrofia de múltiples sistemas. Beta-amiloide, proteinopatías, enfermedad de Alzheimer, taupatías, parálisis supranuclear progresiva, enfermedad de Alzheimer, degeneración corticobasal, ¿sí? TDP-43, como les dije, el ADFT y las enfermedades priónicas, ¿no? Y dentro de las enfermedades priónicas, pues bueno, ahí tenemos, pues, Creutzfeldt-Jakob disease, que es, bueno, pues la más frecuente, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de las sinucleinopatías, vamos a ir avanzando en cada una de estas enfermedades proteicas de la neurodegeneración. Entonces, empezamos con sinucleinopatías. Fíjense, tratamos de hacerlo así como muy resumido, pero más como muy didáctico. Entonces, empezamos con los cuerpos de Lewy. ¿Qué son los cuerpos de Lewy? Pues son eso, depósitos de proteínas mal plegadas. La base de estos cuerpos de Lewy es la alfa-sinucleína y pues se hacen agregados de estas alfa-sinucleína y otras proteínas y entonces forman estos cuerpos de Lewy. Y estos cuerpos de Lewy es muy interesante porque, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson van progresando, inician algunos artículos comentan que desde las asas intestinales, ¿no? Y bueno, van subiendo digamos, estas proteínas mal plegadas hasta llegar al bulbo olfatorio y en el bulbo olfatorio, pues ya, digamos, entran a los ganglios basales, pudiéramos decirlo así, y la clásica descrita por Bach, pues habla de estos cuerpos de Lewy que inician depositándose en bulbo raquídeo y que van directo hacia los ganglios basales y la sustancia negra. Es bien interesante porque si lo vemos desde el punto de vista fenotípico, cuando un paciente tiene Parkinson, si ustedes le preguntan, tiene años que dejó de tener la percepción olfatoria adecuada, o a lo mejor ya con anosmia, y tiene varios años estreñido, ¿no? Y entonces, ¿por qué es esto? Pues por los depósitos de los cuerpos de Lewy y de la alfa-sinucleína en estas estructuras anatómicas en donde en teoría inicia. Entonces, bueno, enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, pues es una enfermedad descrita por el doctor James Parkinson en 1817 como parálisis agitante salió el shaking palsy, que es, digamos, su descripción de la enfermedad, aunque hay toda una historia muy interesante. El maestro Charcot, que es el padre de la neurología moderna, también lo escribió más o menos en esas épocas. Y bueno, ya no los voy a aburrir más con esa historia. Es una alfa-sinucleinopatía multisistémica, no solamente de cerebro, no solamente bulbo olfatorio, sustancia negra y después, obviamente, todo el encéfalo, mesencéfalo y luego el diencéfalo, etcétera, sino pues también la corteza cerebral, ¿sí? Intestino, en piel. De hecho, hay una investigación muy interesante que se hizo en San Luis Potosí, que de hecho, bueno, se ha hecho en todo el mundo, en donde se estaba buscando, digo estaba porque ya tiene un tiempo esa investigación, pues uno de mis maestros de neurología, y ellos buscaban hacer diagnóstico de enfermedad de Parkinson detectando alfa-sinucleína en piel, porque pues obviamente también es una estructura ectodérmica.
Entonces, pues bueno, con microscopía confocal pudieron ellos determinar que pacientes con Parkinson tienen depósitos de alfa-sinucleína en piel, digamos, mucho más cantidad, podemos decir, de estos depósitos que los pacientes control que tenían relación, digamos, familiar con estos pacientes y los controles que no tenían ningún familiar con enfermedad de Parkinson. Bien, hay una pandemia de enfermedad de Parkinson. Se dice hoy que hoy es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante en el mundo y esta pandemia de enfermedad de Parkinson pues afecta actualmente, se dice, entre 10 y 12 millones de habitantes y ya se habla que para el 2050 aumentará más del 100% la enfermedad. La incidencia en México es alta, podría yo decir, seguramente como muchas de las enfermedades, no nada más este tipo de enfermedades, pues que la epidemiología hoy por hoy, pues una epidemiología en México que a lo mejor todavía consideramos que falta ser un poquito más precisa. Eh, ¿Cuál es la fisiopatología? Pues el déficit dopaminérgico. Y otra vez, volvemos al punto en el que iniciamos. ¿Por qué este déficit dopaminérgico? Pues por los depósitos de la proteína alfa-sinucleína mal plegada en regiones de las neuronas de la sustancia negra, que acuérdense, inició primero en otro lado, inició en bulbo raquídeo siendo muy ortodoxos y ya muy probablemente en las investigaciones actuales desde el intestino y en la piel. Esta agregación de alfa-sinucleína en las neuronas produce los cuerpos de Lewy que van a depletar la dopamina que viaja de la sustancia negra a el núcleo o los núcleos estriados, ¿sí? Y estas son, fíjense, la verdad es que es bien interesante esto porque podemos ver cómo va avanzando la enfermedad en base a los depósitos de proteínas. Fíjense el fenotipo, qué interesante. Empieza con una fase prodrómica de la enfermedad. También se le puede llamar fase premotora de la enfermedad. De hecho, mucha de la investigación hoy en Parkinson está aquí, porque lo que se busca es hacer diagnóstico de Parkinson antes de los síntomas premotores. Perdón, antes de los síntomas motores, discúlpenme. Y esta investigación que se busca hacer, pues obviamente es con la idea de decirle a un paciente, bueno, tienes estreñimiento, síndrome de piernas inquietas e insomnio, entonces, y trastorno conductual del sueño REM, por ejemplo, entonces tú tienes Parkinson porque salió en tu piel que tienes alfa-sinucleína. ¿Y cuál es el objetivo de hacer eso? Pues no es alarmar al paciente. Hoy por hoy, en este momento, pues a lo mejor lo que haríamos es que el paciente va a estar con la expectativa de ver a cuándo empieza a temblar. Pero el objetivo real de estas investigaciones es que la investigación lleve a poder dar tratamientos modificadores de la enfermedad. O sea, te estoy cachando la enfermedad en la fase prodrómica y entonces, por lo tanto, te puedo dar un tratamiento modificador de la enfermedad que detenga la neurodegeneración, ¿no? Entonces inician hasta 20 años antes con estreñimiento e hiposmia, como lo platicamos hace rato. Después se van agregando síndrome de piernas inquietas, trastornos del sueño, como trastorno conductual del sueño REM. También se pueden agregar insomnio, depresión, ansiedad, ¿sí? Y posteriormente llegan estos síntomas. Si ustedes les preguntan a sus pacientes con Parkinson si están estreñidos, les van a decir que sí, pero que desde hace mucho, que eso ya lo tenían desde antes. Sí, efectivamente, lo que pasa es que el Parkinson se estaba instalando 20 años antes. ¿Sí? Bien, manifestaciones clínicas, 4 síntomas cardinales fundamentales en Parkinson son tan importantes que si no están, no es Parkinson, ¿no? Es bradicinesia, que es la base. Si no hay bradicinesia, es muy difícil que sea un Parkinson. Y tiene 3 síntomas agregados: bradicinesia, temblor en reposo, rigidez e inestabilidad postural. De estos 4 síntomas, tiene que estar la bradicinesia. Y ojo, si tienen otro, es un parkinsonismo. O sea, no, digamos, desde el punto de vista clínico, ya no hay que dudar, por decirlo de esa manera. Si tienes bradicinesia y temblor, es un parkinsonismo. Si tienes bradicinesia y rigidez, es un parkinsonismo. Ahora, cabe destacar, la causa más frecuente de los parkinsonismos, del síndrome, pues es la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, generalmente cuando se tienen 2 de estas 4 manifestaciones clínicas, generalmente el paciente muy probablemente tenga enfermedad de Parkinson. Hay un iceberg clínico, el 20% de los síntomas, podemos decirlo así, son síntomas motores y el otro 80%, aquellos que no se ven, que están allá abajo del agua y no se ven, pues son todos estos síntomas no motores, ¿no?
el trastorno conductual del sueño REM, el insomnio, la depresión, la ansiedad, el estreñimiento, las piernas inquietas, la urgencia urinaria, la poliuria, la nicturia, las alucinaciones, ¿no? Y bueno, pues todos estos síntomas están metidos en ese iceberg en el que no se ven, pero si los preguntamos, que es fundamental preguntarlo, seguramente los van a tener sus pacientes. Y algo que es muy importante, tenemos que preguntarlo. Siempre les digo a los compañeros, a los alumnos que tenemos, a los residentes de neuro, etcétera, que una receta de paciente con Parkinson que traiga pura levodopa está mal hecha. ¿Por qué? Porque la levodopa va a tratar los síntomas motores, pero atrás de eso hay una cantidad de síntomas no motores enorme. Perdón, me pareció algo aquí. Bien, ahí va, bien. Entonces, estos síntomas no motores se tienen que tratar, hay que tratar la depresión, hay que tratar la ansiedad, pedirle a psiquiatría o neuropsiquiatría que nos apoye, hay que tratar el estreñimiento, si no podemos, pues que lo vea gastro, hay que tratar el trastorno conductual del sueño, etcétera. Entonces, bueno, es muy importante que se diagnostique de esa manera. Perdón, es que aquí me sale un rollo. Le voy a decir esto que, discúlpenme, ¿eh? Ahí está. Listo. Continuamos. Bueno, hay algunos, digamos, el espectro de las sinucleinopatías incluyen a otras sinucleinopatías, a otras enfermedades que no tienen relación, si pudiéramos decirlo de esa manera. Bueno, sí tienen relación, pero vamos a decirlo así, no son enfermedad de Parkinson. Y de estas enfermedades, pues está la demencia, o el síndrome de Parkinson demencia o la demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Y luego nos vamos alejando de la enfermedad de Parkinson y entramos en otra enfermedad que se llama demencia por cuerpos de Lewy. Sí, la enfermedad de Parkinson, si se fijan en este cuadrito, pues inicia entre comillas, inicia con trastornos motores, digo entre comillas en el sentido clínico y para pensar el diagnóstico. Sí, luego la demencia asociada a enfermedad de Parkinson, pues son pacientes que ya se les diagnosticó Parkinson y después de unos años hacen deterioro cognitivo mayor. Y la demencia por cuerpos de Lewy, que siempre es un coco en un inicio para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque sí se parkinsonizan los pacientes, pero si ustedes preguntan, años antes, probablemente 1, 2, 3 años, ni siquiera tantos, iniciaron con deterioro cognitivo asociado a alucinaciones severas, ¿no? Bien, y pues bueno, los parkinsonismos atípicos que ya iremos viendo poco a poco en esta plática. Bueno, pruebas complementarias. Sí tenemos hoy por hoy pruebas complementarias. Estas pruebas hay que llevarlas a cabo. Yo la verdad es que sigo recomendando actualmente, si clínicamente cumple con todos los criterios, las pruebas las tenemos que dejar para aquellos pacientes que nos quede duda, que no respondan a levodopa correctamente, que la respuesta a levodopa haya sido correcta, pero se cayó después de 6 meses o un año de haberla iniciado o haberla prescrito. ¿Cuáles son hoy por hoy las pruebas complementarias para enfermedad de Parkinson? Pues bueno, estamos primero que nada con la resonancia, pero la resonancia, acuérdense que la resonancia magnética lo que va a hacer es descartar otras causas de parkinsonismo. O sea, la resonancia normal, pues prácticamente confirma el Parkinson, si pudiéramos decirlo de esa manera. Y si queremos algo un poquito más profundo, pues hoy por hoy tenemos el PET-FDOPA, ¿sí? El SPECT también. Aquí pues nosotros hacemos PET-FDOPA y muchas veces lo fusionamos con PET-FDOPA y PET-FDG, fluorodesoxiglucosa, y pues estas pruebas nos ayudan a conocer la inervación dopaminérgica del estriado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En aquellos pacientes que sospechamos enfermedad de Parkinson y solicitamos un PET-FDOPA, pues si la FDOPA no impregna correctamente el estriado, pues agua pasa por mi casa, el paciente tiene o se confirma enfermedad de Parkinson, que hoy por hoy los diagnósticos son clínicos y por eso es tan importante que nosotros como neurólogos en neurodegenerativas, digamos, empecemos a empujar mucho este concepto de proteinopatías y molecular, porque pronto ya tendremos que empezar a utilizar mucho más marcadores diagnósticos junto con la clínica.
Bien, tratamiento farmacológico de enfermedad de Parkinson. Pues bueno, antes que nada, la levodopa. Y yo quiero destacar algo, todavía muchísimos compañeros, más a mí antes de hacer el fellow de alta especialidad, como neurólogo, pues tenía yo un poquito esa inquietud de la levodopafobia, ¿no? La levodopa, hoy por hoy, de pronto tenemos pacientes con enfermedad de Parkinson que empezaron a los 47 años y tienen 72 y todavía no les dan levodopa. Y no les dan levodopa por miedo a las disinesias o por miedo a los efectos adversos. Hay un estudio, y de ahí, pues hay varios obviamente, pero es un estudio que fue paradigmático, y es muy interesante porque se hizo un grupo de miles de pacientes con enfermedad de Parkinson versus otro grupo de miles de pacientes con Parkinson, uno sin levodopa, otro con levodopa. Y lo que demostró este estudio que rompió el paradigma y de ahí pues vinieron muchos y ya se empezó a hablar de dar levodopa temprana, pues es que todos los pacientes hicieron disinesias, todos absolutamente. Los que no se les dio levodopa, se aguantó la levodopa durante 6, 7, 8, 9, 10 años y se inicia la levodopa. Y los que se les dio levodopa, se las dieron desde un inicio y pasaron los años. Todos al punto de corte hicieron disinesias. Entonces el paradigma se acabó, se rompió, ¿no? Y entonces ahora tenemos la indicación, si lo leen en todos los artículos actuales de tratamiento farmacológico, la recomendación es iniciar levodopa. Hay un umbral de levodopa que debemos respetar, 600, 800 miligramos. Tenemos que dar levodopa porque la levodopa al inicio del tratamiento, al inicio del diagnóstico, mejora muchísimo el pronóstico de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, la levodopa de primera línea en el tratamiento y bueno, vienen algunos, les digo yo a los pacientes, ayudantes de la levodopa, ¿no? ¿Quiénes son estos ayudantes de la levodopa? Pues bueno, tenemos agonistas dopaminérgicos, ¿sí? Pramipexol, rotigotina, etcétera. Y tenemos algunos otros que no son propiamente agonistas dopaminérgicos, pero nos ayudan, por ejemplo, como los inhibidores del metabolismo de levodopa, como los inhibidores de la MAO-B, ¿sí? La rasagilina, por ejemplo, que nos ayuda mucho a mantener al paciente con buenas respuestas a levodopa. Y luego tenemos algunos otros fármacos como la amantadina, que nos ayuda para el control de disinesias en aquellos pacientes en los que inician con esto. Miren, las disinesias van a estar presentes siempre en los pacientes con Parkinson, me refiero, espérenlas, o sea, van a llegar, eso no hay cómo no lleguen, pero hay dos cosas muy importantes. Si el paciente tiene más de 6, 7 años con Parkinson, con levodopa y no hace disinesias, duden que tenga Parkinson. Es así de, digamos, el impacto de lo que significan las disinesias en el paciente con enfermedad de Parkinson. O sea, tiene Parkinson, va a hacer disinesias, hay que aprender a manejarlas con amantadina, rehabilitación y el ajuste de las dosis de levodopa y agonistas dopaminérgicos, porque otro paradigma era que la levodopa, solamente la levodopa producía disinesias y hoy sabemos que no, ¿sí? Es la levodopa y los agonistas dopaminérgicos. O sea, tú puedes tener un paciente con levodopa bajitita y un pramipexol alto y es probable que te vaya a hacer disinesias. Entonces, en ese sentido, pues ir quitándonos la idea de no usar levodopa, al contrario, hay que usarlo desde un inicio. Bien, y las terapias avanzadas. Hoy conocemos que tenemos estimulación cerebral profunda. Nosotros hacemos estimulación cerebral profunda aquí a nuestros pacientes que son candidatos. Bombas de infusión como apomorfina, que es otro agonista dopaminérgico, el gel intestinal de L-Dopa y bueno, esas son hoy por hoy algunas terapias avanzadas. Y bueno, el manejo multidisciplinario con rehabilitación, terapia del lenguaje, etcétera. Bueno, pues este es el pronóstico y progresión de la escala de Hoehn-Yahr, que creo que todos la conocemos, desde el estadio 1 hasta el estadio 5, y cabe destacar que son estadios que podrían ir de adelante para atrás. O sea, tú puedes encontrarte, te puede ir a ver a la consulta un paciente en estadio 4 de Hoehn-Yahr y tú con un buen tratamiento regresarlo a un estadio 3, ¿no? El estadio 2 al estadio 1 no tiene retorno porque el estadio 1 es el Parkinson unilateral, siempre empieza unilateral, ¿sí? Y bueno, pues la progresión hacia el estadio 2 es prácticamente la bilateralidad de los síntomas. Bien, atrofia de múltiples sistemas es otra sinucleinopatía. Esta sinucleinopatía es muy interesante. ¿Por qué? Porque no
digamos, no daña a la neurona, daña al oligodendrocito. Es una enfermedad que, bueno, ha tenido varios nombres, pero bueno, hoy ya sabemos que es atrofia de múltiples sistemas. Todavía hasta el año pasado, antepasado, se decía atrofia de múltiples sistemas, variedad cerebelosa y variedad Parkinson o parkinsonismo. Y hoy por hoy ya seguramente en los siguientes criterios diagnósticos, los últimos son el 24, en los siguientes ya se le quitarán estas diferencias como de nombre, ¿no? La cerebelosa y la tipo parkinsonismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos hoy que es un espectro. O sea, tienen parkinsonismo, pero tienen síntomas cerebelosos, o tienen puro parkinsonismo, pero al final, dentro de unos años, van a empezar a hacer ataxia, o viceversa, están muy cerebelosos con mucha ataxia y luego empiezan a ponerse rígidos. Entonces, este espectro ya, digamos, en las asociaciones de Parkinson y demás, en las publicaciones, pues ya se está empujando mucho para que se les quiten estos nombres. Epidemiología global, ya empiezan a ser enfermedades raras, son enfermedades poco frecuentes, pero las encontramos. Nosotros tenemos varios pacientes con atrofia de múltiples sistemas. Es bien peculiar porque de los 4 parkinsonismos atípicos, la que se comenta más en otras latitudes, digamos como más frecuente, es la parálisis supranuclear progresiva. Pero hay algo por ahí que hemos platicado los compañeros de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Trastornos del Movimiento, SOMA, que todos consideramos que tenemos mucho más atrofia de múltiples sistemas que PSPs, ¿no? Que parálisis supranucleares progresivas. Entonces va a ser muy interesante si en algún punto hacemos investigación sobre esto. Bien, el parkinsonismo pues es lo más frecuente, de hecho es un parkinsonismo atípico del 67 al 84% de los casos. La edad media son pacientes relativamente jóvenes, 56, empiezan desde los 50, 48 hasta los 60 años y una incidencia de 0.5 a 2 hasta 3 pacientes por 100,000 habitantes año. Bien, la triada clínica fundamental, o sea, esto tiene que estar presente, ¿sí? Que es el parkinsonismo atípico, ¿sí? La disfunción autonómica, y cuando hablamos de disfunción autonómica hablamos de 2 hallazgos clásicos, que es la hipotensión ortostática y la disfunción urogenital. Son pacientes que iniciaron hace 5 años con trastornos vesicales, con retención de orina, con documentación de orina residual cuando van a orinar, a la micción, pues, y después de unos años se empieza a agregar hipotensión ortostática y luego el parkinsonismo. Eso es clásico, como evoluciona así. Ahora, hablando específicamente de hipotensión ortostática, siempre en el consultorio háganlo. Si tienen duda, es un paciente que inició con parkinsonismo, que ya le dieron del levodopa y no responde como ustedes esperaban, que al interrogatorio de síntomas no motores prácticamente tiene poquitos y los más frecuentes son se marea mucho cuando se pone de pie, doctor, y además, pues de plano, doctor, pues retiene orina, ya lo llevamos al urólogo y pues lo tienen que sondear, o al revés, se le sale la orina cada rato, piensen en atrofia de múltiples sistemas. Y algo que nos ayuda mucho en consulta, además de documentar el parkinsonismo, que acuérdense que tiene 4 síntomas cardinales, es tomarles la presión a los pacientes sentados y luego de pie al minuto y a los 3 minutos. Y bueno, pues si se hipotensa 20 milímetros de mercurio en sistólica o 10 milímetros de mercurio en la diastólica, prácticamente es parte de los criterios diagnósticos y los revisan. Banderas rojas, como les decía hace un rato, parkinsonismo, esos clínicos que les di hace rato, esos 3 rubros clásicos, y además van a encontrar cosas que no van a encontrar en el Parkinson. Por ejemplo, la anterocolis desproporcionada. Son pacientes que les van a ver a la consulta con el cuello prácticamente agachados hacia abajo de forma forzada y permanente. Hacen estridor laríngeo cuando duermen, como que silban, roncan, ¿sí? Hacen como un ronquido silbando muy peculiar, ¿sí? Hacen un estridor. El síndrome de Pisa muy exagerado, son pacientes que están prácticamente de lado, hacen un poliminioclonus, que es un temblor ahí en las manos que cuando lo ven no es realmente un temblor, sino un pequeños ligeritos brinquitos distales en miembros superiores, ¿sí? Y bueno, pues los comentados ahorita. Criterios diagnósticos de la MDS, de la Movement Disorder Society, del 2022, discúlpenme. Pues bueno, son estos, no quiero parar porque si no, no vamos a acabar.
Y bueno, pues estos los podemos leer cada uno y si hay alguna duda, encantado si me quieren hacer la pregunta, pero si no, no vamos a acabar. Bien, biomarcadores de neuroimagen. Esto es bien interesante porque cuando tenemos enfrente al paciente y dice, híjole, ¿y ahora qué le hago, man? No está respondiendo a levodopa, tiene disautonomía, hijo, creo que es una atrofia de múltiples sistemas, ¿para dónde me hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le pido al paciente? Entonces, aquí sí hay marcadores por imagen, no como en Parkinson, ¿sí? El clásico que tiene una sensibilidad muy alta es este signo de los panecillos ingleses, ajá, que yo les digo que aquí en México, perdón, los podemos ubicar mejor como estos colchones Bimbo, estos panecitos que vienen como 4 o 6 panquecitos y que vienen divididos así como en cruz. Bueno, así se ve el puente en estos pacientes. Si tienen alguna duda y dicen, híjole, le voy a pedir una resonancia, pero no me siento a lo mejor con la seguridad de ver yo este signo de hot cross bun o de los panecillos o de los colchones Bimbo, ¿sí? Pregúntenle a su imagenólogo, a su radiólogo, oye, sospecho una atrofia de múltiples sistemas, por favor, revisa si tiene este signo de los panquecillos ingleses en el puente. Y también el signo del borde putaminal. Esto que ven aquí blanco en la imagen del medio, ¿sí? Estas rayitas blancas que están alrededor de los putámenes, eso no es normal. Y ese signo del borde putaminal es muy frecuente. Y los imagenólogos, los compañeros radiólogos, nos pueden ayudar a medir mesencéfalo versus bulbo y entonces sacan un índice mesencéfalo puente, mesencéfalo bulbo y este índice nos puede ayudar al diagnóstico. Bueno, voy a brincarme un poquito esto para poder pasar a otras sinucleinopatías. Bien, y recordar este espectro de enfermedades de parkinsonismos y de proteinopatías de los trastornos del movimiento, pues pueden confundirnos un poco. Entonces, mimics o confusores de atrofia en múltiples sistemas, pues enfermedad de Parkinson, PSP, demencia por cuerpos de Lewy. Yo aquí casi les diría, la AMS es un mimic de enfermedad de Parkinson, porque en un inicio no es fácil. O sea, en un inicio dices, oh, híjole, este paciente me parece que tiene Parkinson, pero van 2 veces que lo veo y la discapacidad motora sigue igual. Ahora ya se agregó que tiene que usar pañal porque no contiene la orina. Ahí que les brinque, ¿eh? Muy probablemente se trate de AMS. Bien, pronóstico y evolución de la enfermedad, desgraciadamente es un parkinsonismo muy agresivo. Es un parkinsonismo que tiene una supervivencia media de entre 7 y 9 años, 6 y 9 años, y los pacientes desgraciadamente no tenemos tratamiento hoy por hoy, pero por eso es tan importante conocer esto desde la perspectiva de la proteinopatía, porque pues el día de mañana entonces podremos hacer investigación y recibir investigaciones y demás que traten al paciente desde lo molecular. Bien, demencia por cuerpos de Lewy es otra sinucleinopatía. Esta sinucleinopatía es muy interesante porque son pacientes que inician jóvenes, 50, 60, 70 años, con generalmente con alucinaciones. Estos pacientes hacen deterioro cognitivo y alucinan, pero durísimo. Este, eh, digamos, se los voy a decir así, después de que pasa el tiempo, estos pacientes con alucinaciones y deterioro cognitivo hacen un parkinsonismo. Es bien interesante porque se superponen ahí entre Parkinson y demencia. Por eso es bien importante 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque acuérdense que en Parkinson también alucinan los pacientes. Si el paciente inició con un Parkinson así bien puesto y no tiene alucinaciones y no tiene deterioro cognitivo, y responde bien a levodopa, ese paciente tiene Parkinson, pues. Si el paciente llega con ustedes parkinsonizado, pero les dicen el interrogatorio dirigido, le preguntamos, ¿alucina su paciente? Ah, sí, doctor, desde hace 5 años ya no lo aguantábamos, doctor. Decía que veía gente, que veía sombras, que veía a su mamá que ya falleció, que los vecinos le querían hacer algo, que veía animalitos, aguas, porque ese paciente muy probablemente no tenga Parkinson, tenga una demencia por cuerpos de Lewy ya, que ya está en una fase motora de parkinsonismo. Y algo que es muy interesante es que con estos pacientes los tratamientos para Parkinson generalmente los empeoran desde el punto de vista cognitivo y conductual. Eh, es una enfermedad subdiagnosticada. Se habla que es la segunda demencia más frecuente en el mundo. Yo lo dudo, tengo mis dudas
sobre esa estadística. Yo me sigo quedando con que la segunda demencia más frecuente del mundo es la demencia vascular, pero hablando de enfermedades neurodegenerativas, sí, efectivamente es la neurodegenerativa, segunda neurodegenerativa más común, hablando de demencia, porque después de Alzheimer, la más común es Parkinson, pero si hablamos específicamente de aquellas que son más bien como del espectro de lo cognitivo, pues sí, la demencia por cuerpos de Lewy es muy frecuente y afecta a casi 2 millones de pacientes en los Estados Unidos, y en México no tenemos algo confiable. Bien, recordándoles, es una sinucleinopatía, ¿sí? Hay un mal plegamiento del alfa-sinucleína, ¿sí? Hay agregación intracelular. Y entonces ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia con enfermedad de Parkinson si pasa lo mismo? Bueno, la diferencia es muy interesante. En Parkinson, sí, afecta los ganglios basales, la sustancia nigra, y en demencia por cuerpos de Lewy inicia en la corteza. Y entonces de la corteza va a bajar y baja a los ganglios basales y a la sustancia nigra, ¿sí? Al bulbo, y entonces es como si dijéramos que es un Parkinson que inicia a la inversa, si pudiéramos decirlo de esa manera. Bien, aquí está presente lo que hablábamos ahorita, inicia en el tronco encefálico y después se va al sistema límbico y a la neocorteza y respeta los ganglios basales, a diferencia de enfermedad de Parkinson. Bien, fluctuaciones cognitivas y alucinaciones visuales. Ojo, las alucinaciones visuales son clásicas, ¿sí? Clásicas. Son, bueno, a ver, de hecho, nosotros generalmente si tenemos a un paciente que tiene alucinaciones, que no tiene un delirium, obviamente, que esto no es agudo, que ya es crónico, que no encontramos alguna otra causa, digamos, no hay tumores, no son crisis epilépticas, ¿no? Eso es muy probable que sea una demencia por cuerpos de Lewy y tenemos que darle esa oportunidad diagnóstica al paciente. Bien, algo muy interesante, como les decía ahorita, en general tienen muy buena respuesta a neurolépticos. Casi hay como, digamos, podríamos decir como una prueba a los neurolépticos, si les va muy bien, tendríamos que pensar que se trata de eso. Y yo agregaría aquí este cuadrito que tienen también, digamos, podríamos decir, una hipersensibilidad hacia el efecto adverso con los agonistas dopaminérgicos. Si les damos agonistas dopaminérgicos, alucinan como no tienen idea. En muchos casos, sobre todo cuando está haciendo uno la alta especialidad, te pasa que le inicias al paciente parkinsonizado levodopa y pramipexol y te llega a los 10 días, ¡pum!, alucinando a todo lo que da. Le dices, oiga, esas alucinaciones no las tenía antes. Sí, doctor, desde hace 2 años. Y chinga, parece más bien una demencia por cuerpos de Lewy y bueno, pues cambias ahí tu panorama diagnóstico. Y bueno, este cuadrito me gusta mucho porque se los pusimos como así muy académico para que lo podamos entender. Inicio de los síntomas y el tiempo en años. Fíjense cómo desde un inicio van con cierta confluencia y después el deterioro cognitivo empieza a ser más frecuente en la demencia por cuerpos de Lewy y luego se agrega lo motor, ¿sí? Y en enfermedad de Parkinson es al revés, inician con síntomas motores y luego llega el deterioro cognitivo. Y algo que es muy importante es que en enfermedad de Parkinson el deterioro cognitivo no siempre se asocia a alucinaciones visuales, ¿sí? Y en demencia por cuerpos de Lewy es que no hay manera, o sea, van a estar el deterioro cognitivo con alucinaciones visuales complejas, bien puestas, bien floridas. Hallazgos por neuroimagen, bueno, resonancia magnética, generalmente, digamos, la resonancia magnética la utilizamos cuando ya está con mucho deterioro cognitivo el paciente y tiene cierta duda de que si puede tratarse de un Alzheimer o atípico, con muchas alucinaciones y demás, o una demencia por cuerpos de Lewy, pues sí nos ayuda mucho ver los hipocampos, medirlos y analizarlo en el sentido de descartar enfermedad de Alzheimer. Y también, bueno, pues utilizamos esta imagen, las imágenes moleculares del PET-FDG y el DaT-scan. Y bueno, el PET-FDG, siempre les digo, si tiene deterioro cognitivo y está parkinsonizado, fusiónalo. Fusionen los PET-FDGs con 18F-dopa. Digo, económicamente es algo pesado para el paciente, pero si puede el paciente acceder a él o tiene seguros médicos mayores o es posible algún apoyo en ese sentido, o de plano el paciente dice yo puedo hacerlo, háganlo, porque no nada más vamos a ver el deterioro de la corteza y hacer el diferencial entre Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy,
sino también vamos a poder ver cómo están las vías dopaminérgicas nigroestriadas. Y bueno, hallazgos diferenciales, bueno, no me quiero meter nada más rápidamente. Alzheimer, pérdida temprana de la memoria en cuerpos de Lewy es muy variable y no siempre se presenta. De hecho, podría no presentarse en un inicio. Atención visoespacial y funciones ejecutivas. La verdad es que es un poquito más tardío en Alzheimer y hay un déficit temprano en demencia por cuerpos de Lewy. Sí hay un deterioro gradual en las funciones visoespaciales y en cuerpos de Lewy es un déficit temprano y severo. Y las alucinaciones en Alzheimer raras, o sea, es muy poco probable. Es más, si creen que su paciente tiene Alzheimer, empezó hace 1 año y medio y alucina, olvídenlo, eso no es un Alzheimer, es muy poco probable que sea un Alzheimer. Bien, tratamiento, pocos tratamientos. Tenemos tratamientos para Alzheimer con inhibidores de acetilcolinesterasa que nos pueden ayudar en demencia por cuerpos de Lewy. Sí, mejora un poquito las alucinaciones. ¿Qué utilizamos? Donepezilo y ribastigmina. Y ojo, si quieren tratarlo motor, que digan ya está bien parkinsonizado el paciente, cuidado con los agonistas dopaminérgicos porque va a hacer psicosis, o sea, se va a poner muy mal el paciente. ¿Qué utilizamos? Levodopa a dosis bajas. Yo tengo algunos compañeros que dicen, oye, pues si me dijiste que es un parkinsonismo atípico, ¿para qué le dejo levodopa? Déjenle la levodopa, hagan la prueba, funciona parcialmente, está indicada como un tratamiento sintomático, sin mucha expectativa, pero les ayuda parcialmente. Bien, bien, bueno, si de repente quieren que pare, me dicen. Todavía falta un poquito, me voy a ir un poquito más rápido. Bien, pronóstico y progresión en general también es un parkinsonismo muy agresivo, con una vida media, con una expectativa de vida de entre 5 y 10 años. Bien, amiloidopatías. Y entonces con las amiloidopatías recordar, el beta amiloide anómalo, mal plegado, puede hacer que se presente Alzheimer, que es la clásica amiloidopatía, o la angiopatía amiloide, ¿sí? Bueno, enfermedad de Alzheimer, la primera enfermedad neurodegenerativa estadísticamente hablando a nivel mundial. Se agregan beta amiloide, tau y algunas otras proteínas. La prevalencia, pues imagínense nada más esto, 50 millones de pacientes en el mundo con Alzheimer. Para el 2050 se calcula que hasta más de 150 millones de pacientes con Alzheimer en el mundo. Esta es la fisiopatología, gente, muy interesante este cuadrito porque es la fisiopatología desde el punto de vista molecular en el tiempo, ¿no? Acumulación de placa de amiloide 20 años antes de que inicie la enfermedad y bueno, se cae la función cognitiva cuando ya se agregan ovillos de tau, placas de amiloide, etcétera. Bien, heredabilidad, bueno, pues sí, hay, digamos, una enfermedad poligénica y además multifactorial, pero bueno, pues hay algunos pacientes que comparten el fenotipo con el genotipo ApoE del epsilon 4 y pues bueno, pues es todo un tema muy amplio hablar de eso. Bien, la función, las manifestaciones clínicas desde el punto de vista cognitivo, pues bueno, déficit en la memoria, apatía, ansiedad, la memoria a corto plazo, dicen los pacientes o los familiares. La memoria a corto plazo, doctor, se acuerda de cuando era chiquito y no se acuerda qué desayunó, ¿no? Y además algunas otras funciones, por ejemplo, la función ejecutiva, la atención visoespacial, son estos pacientes que en la prueba de reloj del MoCA test, pues hacen un reloj ahí muy clásico, ¿no? No lo pueden ni hacer en algunos casos, a diferencia, por ejemplo, de pacientes con demencia por cuerpos de Lewy que te hacen un reloj más o menos bueno en un inicio, después no. Bien, las 3 olas de la presentación, pues el tamizaje, ¿no? De vengo porque hace 1 año se le empezaron a olvidar las cosas a mi papá. Haces el tamizaje, haces un MoCA test, una evaluación neuropsicológica, ¿sí? Y a veces hasta les decimos, bueno, pues parece más bien un deterioro cognitivo leve, vamos a darle tiempo o si quiere hacemos un PET-FDG, ¿sí? O pedimos estudios que hoy ya estamos utilizando, por eso es importante ver esto desde las proteinopatías. ¿Qué estudios? Bueno, pues en líquido cefalorraquídeo ya estamos pidiendo marcadores. ¿Qué marcadores pedimos en líquido cefalorraquídeo? Básicamente, AB42 y tau fosforilada. ¿Sí? Si tiene AB42 baja, y digamos es como el criterio diagnóstico, ¿no? La baja de la proteína beta amiloide 42 y
la tau fosforilada alta en líquido cefalorraquídeo. Además, estamos utilizando PET-FDG, tiene sus características, pero además de esto, estamos también utilizando el PET amiloide. Hoy por hoy en México no lo hay. Esperamos seamos hoy punta de lanza, bueno, en este año, aquí con nosotros, para poder hacer el PET amiloide. Más bien estamos ya en algunas cuestiones administrativas. O sea, el tema es que no lo hay en México, ¿no? El radiomarcador, pero esperamos pronto ya tener la sorpresa de tener PET amiloide y poder fusionarlo con FDG o con el puro amiloide, hacer diagnóstico. Bien, enfermedad de Alzheimer, pues bueno, esta es la relación entre las demencias, ¿sí? Y bueno, pues como les decía yo ahorita, la demencia vascular. Diagnóstico diferencial, pues ya lo vimos ahorita. Bueno, pues Alzheimer tiene su diagnóstico diferencial por imagen. Recuerden, la atrofia temporal medial es clásica en enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y el hipometabolismo frontotemporal y singular, ¿no? De ahí de los pacientes con Alzheimer y con demencia por cuerpos de Lewy que tienen este hipometabolismo en la corteza occipital clásico característico, ¿no? Bueno, el manejo sintomático de estos pacientes, generalmente utilizamos inhibidores de acetilcolinesterasa central, ribastigmina, donepezil, galantamina. La memantina se utiliza hasta el final. La memantina hay que utilizarla en los pacientes con Alzheimer severo. Y terapias modificadoras, que ahí nos podríamos echar una plática completa. Ya está el lecanemab, el donanemab. Por ahí el Laboratorios Lilly ya lo está promocionando, ya están empujando, ya están yendo a visitarnos, etcétera. Todavía los neurodegeneratistas, los expertos en trastornos del movimiento y demás, no estamos tan convencidos. Necesitas un número de pacientes a tratar que, bueno, prácticamente estaríamos hablando de mucho efecto adverso en 3 de 4 pacientes y uno probablemente funcione. Y además uno de los efectos adversos más severos y que no es poco frecuente, desgraciadamente, está reportado desde el inicio en la literatura cuando se hicieron los ensayos clínicos, pues son las hemorragias intraparenquimatosas. Bien, factores de riesgo modificables siempre es ¿cómo puedo prevenir Alzheimer? Bueno, hoy por hoy, pues con factores de riesgo modificables. Los hipertensos, control de hipertensión, diabetes, pues control de glucosa, obesidad, bajar de peso, no fumar, etcétera. Y acordarse de los factores protectores, actividad física, esto dice compromiso social, me gustaría decirlo así. De hecho, un chorro de artículos bien interesantes en pandemia, ahorita entender por qué digo esto, pero cuando hablamos de lo social, cuando los pacientes en pandemia se fueron a su casa, los adultos mayores se metieron a su casa, después de un tiempo se vio esta evolución como muy rápida de las demencias, ¿no? Del Alzheimer, y pues tenía que ver con la activación social, ¿no? Esta cognición social que los pacientes pierden y entonces ¡rum! Se va cayendo rapidísimo la función cognitiva. Y la reserva cognitiva educativa también es un factor protector, podríamos decirlo así. Bien, voy a brincarme a taupatías. Bien, las taupatías. ¿Cuáles son las taupatías? Bueno, pues en las taupatías está Alzheimer, que ya hablé de él, y la parálisis supranuclear progresiva, que es apasionante, es un parkinsonismo muy agresivo, pero es bien interesante desde el punto de vista molecular y fenotípico. Bien, parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por depósitos de tau, ¿sí? No es tan frecuente, es poco frecuente, podríamos hablar prácticamente de 10 a 14 pacientes por 100,000 habitantes arriba de los 80 años. Es una enfermedad que sí depende mucho de la edad, en el sentido que mientras más grande, más riesgo, ¿sí? Y bueno, en México poca estadística, sí, pero se considera que el 1 o 2% de los parkinsonismos en México son por PSP. Bueno, como les decía, la tau es una proteína que todas las neuronas tienen, que ayuda a mantener los microtúbulos, el transporte axonal, etcétera, pero cuando se enferma, enferman los axones de las neuronas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Este signo es clásico, es el paciente con parkinsonismo que en un año, año y medio, ¡pum!, se quedó en la silla de ruedas, súper agresivo, con poca respuesta a levodopa, ¿sí? Con este signo del procerus, que parece que están como asombrados o enojados, ¿sí? Cuando los explora uno en los movimientos oculares, hacen este roundhouse, que este roundhouse es digamos, los ojos
no alcanzan a hacer el movimiento vertical en suprainfraversión y entonces como que bailan. Ajá. Algo que es fundamental es explorarles a todos los pacientes con parkinsonismo los movimientos oculares, porque aparte de round the houses, también hacen algo que es clásico, que ahí se nos pasó ponerlo aquí en la diapositiva, que es que tienen limitada la mirada en supra y en infraversión. Pero es impresionante, o sea, no es que no puedan hacerlo poquito, es que no pueden voltear para arriba y no pueden voltear para abajo categóricamente. Y ojo, no se vayan a confundir, porque la gran mayoría de adultos mayores les cuesta trabajo hacer la supraversión. Entonces, siempre exploren hacia abajo. La supraversión puede estar limitada en Parkinson, por ejemplo, o hasta adultos mayores sin ninguna enfermedad, pero si está limitada en la infraversión, cuidado. Ese paciente probablemente tenga PSP. Así de categórico. No hay otro parkinsonismo que lo haga. Pero ojo, tiene que estar bien presente. El signo del cohete, el paciente se levanta y se pone de pie de forma impulsiva, hasta te da miedo que se vaya a caer. El signo del aplauso, porque perseveran por la atrofia del frontal. Y algo que es bien importante con estos pacientes con PSP es que se caen. El paciente con Parkinson no inicia cayéndose. El paciente con Parkinson hace inestabilidad postural después de 10, 15 años. El paciente con PSP, el primer año se les cae 2 o 3 veces por semana y generalmente se caen hacia atrás en retropulsión. Bien, manifestaciones clínicas, como les dije, parálisis de la mirada y el parkinsonismo, no me voy a meter más. Y la rigidez de estos pacientes no es tanto de miembros como en Parkinson, es una rigidez simétrica axial. Tú a lo mejor puedes explorar la rigidez en los brazos y no ves tanto problema, pero el cuello no hay manera de que lo puedas bajar. ¿Sí? De verdad, si encuentran un paciente con PSP, explórenlo y es sí descrito el libro. La imagen del signo del colibrí, por eso pusimos un colibrí aquí a la derecha, abajo en la resonancia, en los cortes y sagitales, que mira, a lo mejor ahí no se ve tanto el colibrí, pero bueno, pueden buscarlo en internet, se ve clarito, es como el pico de un colibrí ahí donde está un poquito más adentro donde está la flecha, porque donde está la flecha no específicamente, pero búsquenlo en internet y ahí van a poderlo ver, perdón, pero quiero ir un poquito rápido. Criterios diagnósticos, limitación de la mirada, caídas, parkinsonismo y cuando va avanzando esto hacen demencia, ¿sí? Bien, tratamiento farmacológico. Desgraciadamente no hay tratamiento. Yo les sugiero hacer un ensayo con levodopa. No les van a responder. O sea, estos pacientes no responden bien a levodopa. De hecho, puedo decirles mal, ¿sí? Mal no porque hagan efecto adverso, es que no les hace nada, pero déjensela. Vale mucho la pena dejarles levodopa porque de cierta forma mejoran un poco. Entonces, generalmente los altos especialistas en trastorno del movimiento les dejamos 800 miligramos de levodopa, 1000 miligramos de levodopa, 600 miligramos de levodopa, y cuando se las quitas, porque si te quieres ver muy purista y dices, no sirve nada la levodopa aquí, te hablan y te dicen, doctor, me quitó la levodopa y me siento mal, no sentía que me ayudaba, pero ahorita me siento peor. Generalmente sí está indicado, porque lo van a encontrar en los libros. Y en los pacientes hacen blefaroespasmo, se puede indicar toxina botulínica, pues el tratamiento sintomático, ¿no? Antidepresivos, tratamiento para el estreñimiento, baclofeno para la rigidez, espasticidad que hacen por la atrofia de también la vía piramidal, ¿no? Bien, y bueno, pues la rehabilitación, fonoaudiología, cuidados paliativos, etcétera. Pronóstico, mal pronóstico, parkinsonismo súper agresivo, en 5 a 9 años el paciente pues fallece. ¿Sí? Degeneración corticobasal es otra taupatía que es un parkinsonismo atípico. No me voy a meter tanto en eso, que si no, no vamos a acabar. Pero bueno, comentarles algo muy peculiar de este parkinsonismo es que los pacientes hacen una rigidez con distonía tan severa que ustedes lo ven entrar al consultorio y dicen, este paciente tiene degeneración corticobasal. Tiene lentitud en los movimientos, tiene rigidez, pero aparte hacen algo que se llama mano alienígena, ¿sí? Ellos su mano no la reconocen como suya, entonces los movimientos de su mano parecen como de otra persona, por decirlo así, ¿no? Y además tienen unas posturas distónicas muy exageradas y generalmente solo es de uno de los miembros superiores. Bien, el fenómeno del miembro ajeno, ¿no? Movimientos involuntarios complejos y ellos no entienden que es su mano, ¿sí? Bien, los diagnósticos clínicos, pues bueno, resonancia magnética, atrofia cortical asimétrica, pero muy asimétrica,
tanto que ven, por ejemplo, si la mano alienígena con distonía es la izquierda, van a ver una atrofia frontal derecha bien, bien marcada. Bien, también podemos utilizar PETs y podemos utilizar SPECT en estos pacientes. El tratamiento farmacológico prácticamente no hay. Utilizamos toxina botulínica para posturas distónicas, rehabilitación y, bueno, fonoaudiología en algunos de estos pacientes, sobre todo para el lenguaje. El pronóstico malo, de 6 a 7 años de supervivencia media. TDP 43, voy a hablar aquí de algo muy interesante, estas enfermedades que también tienen que ver en algunos pacientes con genética o con un gen que vamos a platicar por ahí, que ya lo podemos pedir, a lo mejor en México yo todavía no conozco que se haga, a lo mejor el doctor Zafra sabe si se hace por aquí, pero lo pedimos en Estados Unidos, C9orf72, y este gen pues, es un marcador para ELA-DFT. En algunos pacientes con DFT tienen hijos con ELA, o pacientes con ELA tienen hermanos con DFT, y por ahí este gen puede estar agregado, descrito o diagnosticado. Bien, la ELA es una enfermedad no tan frecuente, aunque la vemos los neurólogos con frecuencia en el consultorio. Una prevalencia, dice aquí, de 4.4 pacientes por 100,000 habitantes. Y yo creo que en algunas literaturas vamos a encontrar hasta 10 pacientes por 100,000 habitantes. Bien, la etiología, pues es otra proteinopatía TDP43 y esta relación del C9orf72, que poco a poco, ese gen poco a poco, va a estar presente no solo en el ADFT, lo vamos a encontrar en un chorro de neurodegenerativas. Bien, pues igual, es una proteinopatía, también lesiona la neurona, lesiona el citoesqueleto, y muy interesante, pues fíjense, la proteinopatía TDP43 de ELA es de motoneurona inferior, ¿no? Lesiona, vamos a decirlo así, la segunda neurona o el relevo de la neurona en la médula espinal a nivel motor, si pudiéramos decirlo de esa manera. Pero esa misma proteína TDP43 también en otro fenotipo puede lesionar la corteza y la corteza frontotemporal y hacer unas atrofias frontotemporales severas con, digamos, un fenotipo del lenguaje, que es la afasia progresiva primaria, que es muy famoso, se hizo por Bruce Willis, ¿verdad? Él tiene una TDP43 patía, ¿sí? Y tiene pues una DFT por afasia progresiva primaria. Y también podría ser una DFT conductual, ¿sí? Bueno, aquí las variantes clínicas de la ELA, puede ser una ELA vulvar o la ELA clásica. El espectro cognitivo, como les decía, puede ser una ELA pura, una DFT pura, o puede combinarse y tener pacientes con ELA y DFT. Bien, bueno, criterios diagnósticos, pues no nos vamos a meter ahí ahorita, pero sí el diagnóstico hay que apoyarlo con biomarcadores. Y este diagnóstico lo podemos apoyar con biomarcadores de fluidos, los neurofilamentos en sangre o en líquido cefalorraquídeo, que ya cada vez se están solicitando más, no nada más en esa enfermedad, en esclerosis múltiple también, y la electromiografía y velocidades de conducción, ¿sí? De las 4 extremidades. Y siempre que tengan duda, pídanla también vulvar, ¿sí? Bien, tratamiento para ELA, el Riluzol, que desgraciadamente, digo, si sabemos que la ELA tiene un pronóstico fatal, pues bueno, sabemos que la ELA tiene un pronóstico de 1 a 3, 4 años. El Riluzol aumenta la expectativa de vida solo 2 a 3 meses, desgraciadamente. Y pues bueno, hoy actualmente nada más. Hay un eliminador de radicales libres, el edarabone, que pues poco a poco se va a ir utilizando más, pero francamente no hay ningún tratamiento tristemente para esta enfermedad. Tratamiento sintomático, nutricional, motor, rehabilitación, pero tristemente no tenemos mucho que ofrecerle. Algunos pacientes sí pueden vivir más de 10 años, sí, y bueno, pues estos pacientes son raros y la calidad de vida es pues fatal, ¿no? Les va muy mal. Son pacientes que están cuadriplégicos y bueno, la peor calidad de vida. Desgraciadamente es una enfermedad muy triste. Y en demencia frontotemporal, les dije, hay 2 variedades, la afasia progresiva primaria y la demencia frontotemporal variedad conductual. Fíjense que es una demencia más que se presenta en más jóvenes que Alzheimer y que demencia por cuerpos de Lewy. La vemos desde los 40 a los 60 años.
Es una demencia, no es poco frecuente, la verdad es que es frecuente verla en consultorio entre nosotros y nuestros compañeros psiquiatras y neuropsiquiatras. Seguramente todos tenemos pacientes con demencia frontotemporal, muy compleja en su diagnóstico en un inicio, porque más bien son problemas de conducta. De hecho, en un inicio pareciera que se reveló el señor, que ya hasta dicen, está en su segundo aire y ya se encontró una señora y ya se fue de parranda y ahora se compró no sé qué. Y esos pacientes después empiezan a profundizar esos síntomas y más bien se trataba de una demencia frontotemporal. Bien, pues es una TDP-43 proteinopatía. Se combinan, hay que recordar que estas enfermedades combinan otras proteinopatía, pero bueno, la principal es TDP-43. Y bueno, como les decía hace rato, demencia frontotemporal tiene una variedad conductual, la variedad facial progresiva primaria, semántica y no fluente, y el síndrome motor que se puede parecer a una ELA y a veces hasta en parkinsonismo. Bien, la variante conductual, desinhibición, apatía, pérdida de la empatía, ¿sí? Perseveración, depresión, ansiedad, hiperoralidad, ¿sí? Empiezan a comer mucho, empiezan a apostar, de pronto suben de peso, mucho carbohidrato, unos comportamientos sí radicales, ¿no? Tampoco son sutiles, ¿eh? Cuando empieza a avanzar el tiempo, empiezan a ser ya muy, muy floridos. Bien, pues bueno, ya hablamos de ELA y los criterios diagnósticos obviamente los vamos a brincar. Desde el punto de vista de la neuroimagen, sí son pacientes que tienen una franca atrofia frontotemporal. Es notoria, vaya, no hay duda, se ve todos los parietales y el occipital perfectamente y de repente encuentras los frontales pequeñitos, los temporales pequeñitos y encuentras estos síntomas, pues bueno, hay que pensar en alta posibilidad de una DFT. Y aquí están los lugares en donde estas proteínas se depositan en DFT y en Alzheimer para que vean la diferencia, ¿no? Los dos toman los temporales, pero uno se va hacia las regiones frontales y el otro más temporoparietal y de pronto occipital. Bien, tratamiento farmacológico sintomático prácticamente, mal pronóstico, una supervivencia media DFT-ELA de no más de 4 años y la DFT solita 6 a 11 años, aunque bien tratados estos pacientes pueden vivir mucho más. Y el C9orf72, muy interesante estudiarlo, da para una plática completa porque una mutación que da un chorro de fenotipos en neurología. Bien, y ya por último, los priones. Es bien interesante, hay que hablar de priones, porque desgraciadamente no hablamos de priones y por ahí se nos van diagnósticos de, sobre todo, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Nosotros estamos a punto de publicar una serie de casos. Solo en un mes tuvimos 5 Creutzfeldt-Jakob disease, no nosotros solos, sino con un compañero neurólogo. Curiosamente, esto fue de noviembre a enero. Digo curiosamente porque ahí sí, de hecho, vamos a estudiar, porque llama la atención digamos, el número de pacientes que tuvimos en ese periodo, pero los hay. ¿Cuándo pensar en una prionopatía? Simple y sencillamente, y lo dice la literatura, demencia rápidamente progresiva. Una demencia en menos de 2, 3 meses, ¿sí? Una demencia que inició hace 6 meses y hoy está prácticamente postrada en silla de ruedas, espástico y totalmente demenciado, es muy poco probable que se trate de otra cosa. Hay que abordar a los pacientes, obviamente, pero pensar en priones es muy importante. ¿Y cómo diagnostico priones? Bueno, pues diagnosticamos priones, voy a ir un poquito rápido aquí, diagnosticamos priones a través de imagen, ¿sí? Son pacientes que hacen lesiones en regiones de ganglios basales hiperintensas, en la resonancia magnética, sobre todo en las ponderaciones en difusión y T2 FLAIR, y además tenemos marcadores en líquido cefalorraquídeo que se pueden mandar por laboratorio y estos laboratorios los mandan a otros países, porque aquí en México no lo hacemos, pero pedimos generalmente RT-Quick en líquido cefalorraquídeo y la más común es proteína 1433. De hecho, un laboratorio de aquí, no sé si puede decir, no, bueno, un laboratorio aquí en Querétaro tiene un panel muy bonito de demencias y si es demencia rápidamente progresiva, puedes incluir, o sea, incluyen AB42, tau fosforilada y 1433 y RT-Quick, ¿no? Bueno, aquí está, bueno, lo que estábamos hablando ahorita.
No, estas son las lesiones clásicas de la enfermedad por priones, la hiperintensidad cortical o el ribón cortical en difusión y en T2 flare, con estas hiperintensidades en ganglios basales clásicas de enfermedad por priones. Y el electroencefalograma, que generalmente tiene un predominio de ondas delta y lentificación de estas. Nada, recordar que un electronegativo no descarta la enfermedad. De hecho, uno de estos pacientes tuvo un electronegativo, ¿sí? Desgraciadamente no hay tratamiento, un pésimo pronóstico y bueno, pues un pronóstico de mortalidad en los siguientes 4 a 6 meses, máximo un año, pero híjole, nunca he visto un paciente con Creutzfeldt-Jakob disease que viva más de 6 meses, desgraciadamente. Y bueno, nada más presentarles, nosotros estamos en la unidad de alta especialidad, trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas en el Ángeles Centro Sur. Tenemos pues unos protocolos ahí de investigación interesantes. Tenemos, fíjense, a mí se me hace interesante y me gusta presentarlo. Esta es nuestra influencia clínica y de atención. Estos son los estados de donde nos visitan los pacientes. Esto es en una publicación que tenemos de 425 pacientes solo con enfermedad de Parkinson. Cabe destacar, solo con enfermedad de Parkinson y el número de pacientes es alto. Tenemos producción de investigación. Estos son los productos del año pasado en investigación médica y bueno, los audífonos porque ya se me acabó la pila y tenemos también producción en académica. Estamos, por ejemplo, con nuestros cursos de exploración neurológica. Estos cursos de exploración neurológica pues, se han repetido, han sido exitosos. Los muchachos, los alumnos, las alumnas de medicina nos los piden, algunos compañeros médicos especialistas, algunos médicos generales han acudido y bueno, hoy de hecho estamos actualmente en nuestro segundo curso, son fotos del primer curso y somos parte de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Trastornos del Movimiento, SOMA. Hace unos meses hicimos el Congreso Nacional para Pacientes y Cuidadores con enfermedad de Parkinson, acudieron varios pacientes y familiares, fue muy interesante y vinieron compañeros de mi misma alta especialidad, neurólogos, a pues, dar pláticas y fue muy interesante. Cuando haya un evento así, los vamos a invitar. Bueno, pues este es nuestro segundo curso de exploración neurológica y ya nada más por último agradecer a mis compañeros y compañeras de la unidad de alta especialidad y muy, muy, muy especialmente a la doctora Daniela Reséndiz que está aquí junto a mí en la fotografía de la derecha que, bueno, pues es nuestra becaria, pero además de ser nuestra becaria es nuestra mano derecha y por ella prácticamente esta presentación se dio de esta calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Matuk. Excelente presentación. Realmente lo quiero felicitar, sinceramente, porque hemos aprendido mucho. Es muy claro y un amplio espectro de condiciones que los vemos con mucha frecuencia en familiares, en compañeros, en personas que nos preguntan muchas veces, y esto tiene una gran importancia difundirlo y tener elementos para detección temprana. Quisiera preguntar si hay algún comentario o alguna pregunta para el doctor Matú. Sí, doctor Zafra, hay una pregunta en el chat para el Sí, doctor Matuk. Buenas noches, soy la doctora Erika. El Buenas doctor noches, Dylan doctora. David Miranda pregunta, buenas noches. El Hola, doctor doctora. Dylan pregunta, ¿cómo podemos diferenciar Parkinson de temblor esencial? Solo con ok. la característica de si el temblor es en reposo o en actividad, o qué más podría ser útil. Bien, de acuerdo, doctor Dylan. Es una buena pregunta porque efectivamente en la clínica cuando está sentado frente al paciente y tiene temblores, dices, a ver cómo lo vamos a diferenciar. Bueno, lo primero, yo le podría decir al doctor que podríamos brincar como en escaleras diagnósticas. La primera y la más importante es la escalera clínica y en este sentido es el temblor en temblor esencial nunca es en reposo, en Parkinson generalmente es en reposo. Número dos, en temblor esencial, el paciente no va a progresar porque no es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad genética generalmente. Es una patología que no tiene una progresión, digamos, no hay una línea de progresión en el tiempo.
Y entonces estos pacientes generalmente el temblor con el que llegaron hace un año, con el que empezaron hace 20, continúa más o menos parecido, aunque puede aumentar un poco. Número 3, acuérdense de algo que es fundamental. El paciente con Parkinson no solamente tiene temblor, debe de tener bradicinesia. Si no hay bradicinesia, es muy poco probable que tenga Parkinson y viceversa. Si tiene bradicinesia más temblor en reposo, es altamente probable de que se trate de una enfermedad de Parkinson. Ya si queremos profundizar un poco más, podrían venir las pruebas diagnóstico-terapéuticas y es muy válido decirle al paciente, a ver, tienes temblor, es un temblor postural y de intención. No veo bradicinesia ni rigidez. Te voy a dar cualquiera de los 3 fármacos para temblor esencial, propranolol, topiramato, primidona, y vamos a ver cómo respondes. Si el paciente regresa y a lo mejor responde parcialmente bien y dentro de 2, 3 meses se agrega por ahí un poquito de bradicinesia y al año rigidez y bradicinesia, es muy válido. Aparte es todo un tema muy interesante. Es muy válido decir, híjole, pues tu temblor parece ya más un Parkinson. Pero también cabe destacar que los pacientes con temblor esencial tienen de 4 a 5 veces más riesgo de hacer Parkinson. Entonces, no se estresen cuando vean a un paciente con temblor, explórenlo. Si es un temblor postural y de intención y no de reposo, es un paciente muy probablemente con temblor esencial y es válido iniciarle tratamiento. Y ya finalmente, si todavía les queda duda, sin duda un PET DOPA, pues los va a sacar de la duda. ¿Por qué? Porque un temblor esencial tiene un PET dopa o F-dopa normal. En cambio, un paciente con Parkinson, a lo mejor muy tremorígeno que te deja la duda, va a tener un PET F-dopa o F18 F-dopa anormal, con la vía nigroestriada pues, anormal, alterada. Entonces, pues son las opciones, digamos, que tenemos para diagnóstico de temblor esencial versus Parkinson. Mm. Doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat. La doctora Darita Arcos Sí. pregunta, ¿cuál es el antidepresivo de elección en pacientes con Parkinson de 15 años de evolución? Pues más que, digamos, no hay un fármaco de elección específicamente, doctora Darita Arcos. Depende mucho el fenotipo del paciente y depende muchísimo el resto de sus síntomas no motores. Si es un paciente que tiene mucho más ansiedad que depresión, tiene algo de depresión, pero el paciente está muy ansioso, probablemente puede usar una desvenlafaxina o venlafaxina, escitalopram, probablemente. Si es un paciente con una depresión profunda y apatía, muchas veces utilizamos fluoxetina, por ejemplo, paroxetina y a lo mejor no solamente el antidepresivo. En estos pacientes que, lo que pasa es que aquí hay algo muy interesante. En los pacientes con Parkinson no solamente depletan dopamina, como va avanzando el tiempo, depletan serotonina y depletan acetilcolina y entonces hacen deterioro cognitivo con apatía y depresión. Entonces utilizamos, por ejemplo, el clásico es paciente muy deprimido, a lo mejor va a usar sertralina o fluoxetina con ribastigmina y metilfenidato matutino para la apatía y para la somnolencia diurna. Entonces, un fármaco específicamente no hay, más bien los fármacos inhibidores de recaptura de serotonina son los ideales y los indicados y depende mucho el fenotipo del paciente y los síntomas que lo acompañen. Ujú. ¿Alguna más? Si no, yo tengo una pregunta, comentario. Sí, doctor. Como genetista no puedo dejar de considerar la participación de genes. Sí. En especial me llamó la atención el plegamiento de las proteínas, Sí. ¿no? Pero también la frustración que hay en genética de no tener siempre una correlación gen clínica en donde se encuentre un gen responsable de cada una de las entidades, ¿no? Pero ahora sabemos que no solamente las regiones codificantes sufren mutaciones, sino también en las proteínas, y surge la proteómica, la transcriptómica y todos los procesos epigenéticos que subyacen al funcionamiento y expresión de genes. Entonces creo que a final de cuentas es un potencial de investigación para llegar a reconocer muchas de las causas de estas enfermedades. Y también me comprometo a
a buscar si en algún lugar de Querétaro o del país se puede hacer el estudio del gen TDP43. Con mucho Gracias, gusto. doctor. Muchas gracias. Sí, fíjese, doctor, que esto que dice es una frustración compartida. No solamente en parkinsonismos o en enfermedades neurodegenerativas, en nosotros, en el caso de los neurólogos, por ejemplo, en mi caso de trastornos del movimiento, las ataxias, por ejemplo, el abordaje genético de las ataxias, y luego te llevas unas frustradas cuando, pues de pronto dices, yo ya abordé toda la ataxia adquirida del adulto y me parece que es genético y mola, brinca en genética no hay nada, ¿no? Exacto. Y sí es frustrante, es muy interesante y por eso al final la clínica siempre manda. Pero yo creo que poco a poco vamos a tener que ir trabajando, así como hace varios años por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, neuroinmunológicas, Ujú. nos costaba un trabajal mandar a pedir un estudio de autoinmunidad, no sé, de anticuerpos contra la HLA. superficie de neurona, anti-NMDA y esas cosas. Hoy ya más o menos ahí está. Ujú. Yo espero que en los siguientes años podamos ir trabajando el abordaje diagnóstico de neuro en genética, porque aparte de todo, mucho de lo que hoy decimos que es idiopático tiene base genética. Eso, por ejemplo, nos Seguro. pasa mucho en epilepsia. Epilepsias de origen desconocido tienen por ahí genes. El tema es que el abordaje es bien complejo, ¿eh? Exacto. Sí, doctor, muchas gracias. Y reitero mi felicitación. Muchas gracias. Padrísima, padrísima plática. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. A usted. Doctor, continuamos con las preguntas del chat. Nos preguntan acá, ¿cuáles considera que es mejor por la edad en mayores de 60 el uso de levodopa más carbidopa, aunque haya mayor riesgo de discinesias contra menores o pacientes jóvenes? Los agonistas dopaminérgicos como el pramipexol. Bien. Sí, es una muy buena pregunta que hoy ya no está, no se lo voy a decir así. Durante varios años fue una disyuntiva académica clínica que teníamos en neurología y hoy está cada vez un poco más claro. ¿Cuál es la recomendación? Si es un paciente Hoenig-Yahr 1, la recomendación es utilicen agonista dopaminérgico. Es más, van a encontrar artículos donde le dicen que utilicen imaos Bs, rasagilina, por ejemplo. Si es un paciente Hoenig-Yahr 2, más que por la edad, ya inicien levodopa. Es que el tema de la levodopa es que cambia radicalmente su calidad de vida. Decíamos hace rato, este artículo paradigmático, lo único que hubo de diferencia al llegar al punto de las discinesias 10 años después fue que los que no usaron levodopa por 10 años solamente tuvieron la peor calidad de vida que se puedan imaginar. Pero fuera de eso, acabaron haciendo discinesias. Entonces el tema es, si respetamos el umbral de 600-800 miligramos de levodopa carbidopa día, les damos una buena combinación de levodopa con agonista dopaminérgico y cuidamos mucho que si empieza a hacer discinesias, por ejemplo, bajemos un poquito la levodopa, podamos meter un poquito de amantadina, es todo un arte el tratamiento del Parkinson, pero debemos de darle levodopa. Búsquenlo hasta en PubMed, digamos, busquen el término levodopafobia y está presente porque le tenemos miedo a la levodopa. Y la levodopa hoy por hoy es, digamos, es el medicamento que en la enorme mayoría de los pacientes debe de ser el que iniciemos. Es la piedra angular del tratamiento en Parkinson. Si ustedes van a las guías de Cenetec a ver tratamiento de Parkinson, recomiendan ahí la levodopa por arriba de los 70 años, años de edad. Entonces, imagínense un paciente que inicia la enfermedad de Parkinson a los 38. No lo podemos tener casi 40 años sin levodopa. O sea, no va a llegar a usar la levodopa. Entonces, el tema ahí es, hay que usar levodopa en joven y Yahr arriba de 2, si lo queremos ver así. ¿Cuándo es joven y Yahr arriba de 2? Cuando cuando el Parkinson se hace bilateral. ¿Sí? Si les llega un paciente que empezó hace un año con temblor en el brazo derecho y un poquito de rigidez, lo ponen a hacer ejercicio y le dan pramipexol 3 veces al día, le va a ir muy bien. Pero ese paciente que empezó así a los 40 años, cuando tenga 45 va a necesitar levodopa y no tenemos que esperar hasta que el paciente tenga, pues sea adulto mayor o esté en la tercera o cuarta década de la vida.
Entonces, el uso de la levodopa hoy está totalmente indicado para poderlo iniciar o ser un medicamento como, digamos, de los primeros que iniciemos sin miedo, respetando los umbrales de 600, 800 miligramos día. Ujú. Ok, doctor, muchísimas gracias. Pues en el chat hay muchísimas felicitaciones para su ponencia, doctor. Excelente ponencia. Nos preguntan también las fechas del curso de exploración neurológica y si nos puede compartir su contacto Sí, claro que sí, nuevamente. doctora, con mucho gusto. Bueno, yo soy el doctor Yamil Matuk, estoy en Hospital Ángeles Centro Sur y en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y mi contacto, si quieren se los anoto, es 442-193-3181, el del consultorio, y es 442-485-6164, el celular personal. Aquí me pueden con todo gusto escribir o llamar. Las fechas del curso, el curso lo iniciamos hace 3 semanas. Quien tenga interés, nosotros, mire, yo siempre he pensado que mi servicio social, por decirlo así, es académico. A mí me gusta mucho dar clases, por decirlo así. Entonces, y la esta neurofobia que nos da a todos, bueno, a mí ya no, ya sería el colmo, ¿verdad? Pero que me daba hace muchos años, pues hay que quitarla. Y quien quiera entrar al curso está totalmente abierto, todavía pueden entrar. Y siempre les digo a quien me apoya, como la doctora Daniela Reséndiz, que me apoya muchísimo en esto, a mis compañeros, que estos cursos los hacemos para quien quiera entrar. Entonces, si tienen ganas de entrar y de aprender, son bienvenidos, encantados. Márquenme, mándenme un mensaje y nos comunicamos con ustedes para que accedan desde mañana. Mañana tenemos clase y actividades allí en Ángeles Centro Sur de este curso totalmente abierto. Es a médicos nada más, obviamente. Digo obviamente porque no tiene un enfoque de rehabilitación o de psicología, etcétera. Es totalmente médico. Ujú. Ok, doctor, muchísimas gracias. Hay muchísimas más felicitaciones. Excelente ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias ¿Me a todos. permite compartir? Sí, Sí. muchas Doctor gracias. León, si me ayuda a Muchas compartir. gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Jan Matuk. Sabemos que siempre ha sido usted de academia y Gracias, siempre doctor. ha sido de compartir el conocimiento. Yo creo que también en eso estamos todos los que estamos aquí, pues, presentes principalmente. Sabemos que el conocimiento, si no se comparte, pues, desafortunadamente se pierde, e inclusive hasta las propias experiencias y situaciones como las que nos acaba de compartir, pues finalmente al hacerlas extensivas a los demás colegas o inclusive los estudiantes, pues ellos prácticamente la van a perpetuar y es parte de nuestro legado. Aún así, de todos modos, le agradecemos su participación. Sabemos que está muy ocupado. No, sí. Entonces, agradecemos. Igualmente, los seguimos invitando a colegiarse. Seguimos con los mismos costos del año pasado. Y finalmente, vamos a nuevamente compartir los certificados con el código QR y pues también en breve le haremos en físico llegar su reconocimiento, doctor Matuk. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, doctor León, le agradezco muchísimo. Y no, para mí es un honor, de verdad, es un honor que me hayan invitado. El día que ustedes gusten, si quieren, les doy una plática más cortita, me da pena, fue un poco larga, pero es que es un temota. Y el día que quieran podemos hablar de Parkinson si quieren o de tratamiento específicamente en algo. Yo encantado. Muchas gracias, doctor. Le vamos a tomar la palabra en breve. Gracias, doctor. Bueno, pues agradecemos, seguimos agradeciendo a todos por su participación y pues cerramos el chat. Les agradecemos mucho el haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, Gracias. doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Que descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches.